como lo es el señor Héctor Polino. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, un placer Héctor, muchísimas gracias por la espera. No, es un gusto. Héctor, te quiero preguntar primero sobre la medida de fuerza de supervacíos. Sé que fue de un acatamiento de un 80%, declaraste vos. ¿Es así, Héctor? Sí, efectivamente. El jueves pasado, 7 de abril, hemos convocado distintas organizaciones, la CTA que preside Pablo Micheli, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Eugenio Semino, yo en representación de la entidad Consumidores Libres, y luego se adhirieron infinidad de organizaciones y partidos políticos, por ejemplo la Federación Agraria Argentina, la CGT, consejos deliberantes de distintos lugares del país aprobaron mociones de apoyo a este boicot, sí. El Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial, distintas organizaciones de defensa del consumidor, partidos políticos como el Partido Socialista, Libres del Sur, GEN, diputados de los más variados sectores políticos, etcétera, todos se adhirieron a esta convocatoria que hicimos, que consistía en un boicot. Es decir, que el jueves 7 de abril, el jueves pasado, no teníamos que ingresar a hacer ninguna compra a ningún local de las grandes cadenas de supermercados de todo el país. En señal de protesta pacífica, ordenada, pero contundente, sobre las permanentes remarcaciones de precios que hacen que sea inaccesible para vastos sectores del pueblo argentino, que hoy tienen salarios viejos con precios que se van actualizando todos los días. Por los trabajadores que viven en relación de dependencia, la mayoría de los cuales todavía no se han renovado las convenciones colectivas de trabajo, los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo, que no llega a los 5.000 pesos por mes, que tienen que esperar el próximo mes de septiembre. De modo que estos sectores importantes de la clase media, están cambiando sus hábitos de consumo, porque con los niveles de ingreso que actualmente tienen y los precios que tienen los artículos, hay un desfasaje y no les alcanza. Exacto. Por ejemplo, la Cámara Empresaria de la Carne señaló hace 3 días que el consumo de carne vacuna se redujo en los últimos 3 meses en un 6%. La Cámara que agrupa a los productores de carne aviar, es decir, el pollo, en los últimos 2 meses se redujo en un 8,1%. La Universidad Católica Argentina dio a conocer un informe sobre el aumento de la pobreza en los últimos 3 meses de 1.400.000 personas. Estos son datos aterradores, datos elocuentes. Entonces los consumidores resolvieron decir no, nos adherimos al convenio, a la convocatoria. Y fue todo un éxito, porque de acuerdo a los informes que nos dieron colaboradores de distintos lugares del país, que fueron a los supermercados, hablaron con el personal que trabaja en los mismos, y fueron ellos los que nos transmitieron que ese día concurrió un 80% menos de gente que concurre habitualmente los días jueves. Y eso a pesar de la enorme publicidad, seguramente vos lo habrás advertido, que hicieron ese día las grandes cadenas de supermercados en los diarios de circulación nacional, publicando publicidad a página entera, donde decía únicamente por el día jueves 7 de abril tales precios. Oferta. Y habían ofertas de todo tipo, con descuentos de hasta el 80% si uno compraba la segunda unidad. Es cierto. Y yo me hago la siguiente reflexión.
a relevo de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué no lo hacen todos los días? ¿Por qué no lo hacen todos los días? Nos están diciendo que entonces nos están estafando, porque si la segunda la unidad pueden venderla a un 80% menos, ¿no? Y no lo están vendiendo a pérdida, no lo están vendiendo al costo, sino que lo están vendiendo con una ganancia menor. ¿Por qué no lo hacen todos los días? Y con la primera unidad nos están estafando, claro, nos están cobrando un 80% más. Bueno, realmente esto ha sublevado, ha indignado más a los consumidores. En lugar de alentarlos a que no concurran, esa publicidad indignó más y contribuyó a este enorme éxito que hemos tenido en todo el país. Héctor, debido a este enorme éxito y también sirve de concientización para nosotros cómo podemos autoayudarnos y ayudar a nuestro prójimo, como también para hacer un sacudón para los supermercados. ¿No se viene una nueva fecha? ¿No tienen previsto con el nuevo hashtag supervacíos nuevamente? Bueno, ahora la semana próxima nos vamos a reunir para evaluar este resultado y ver cuáles son las próximas medidas que vamos a adoptar en este camino de enfrentar esta ofensiva de las grandes cadenas de supermercados. Lo vamos a decidir la próxima semana. Bien. Porque en estas grandes cadenas son 5, de las cuales 4 son incluso de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas minoristas en todo el país. Estas empresas, además, tienen otras vinculadas al mismo grupo empresario que fabrican artículos que luego venden en las góndolas de los supermercados. Una de estas grandes cadenas tiene incluso mataderos y frigoríficos, donde en determinado momento interviene en el mercado de Liniers comprando carne, ganado en pie, elevando artificialmente el precio del ganado en pie para luego tener el pretexto de aumentar el precio de la carne vacuna que venden en las góndolas de sus supermercados. Después se retiran, de una semana normalmente, se retiran del mercado de Liniers, baja el precio del ganado en pie, pero luego no baja el precio de la carne vacuna en las góndolas de los supermercados. Muy claro, Héctor. Ahora te quiero preguntar sobre otro aspecto más allá de las cadenas de supermercados, porque hay cantidad de oyentes que han llamado. Realmente no hemos podido pasar todos los mensajes, pero una de nuestras oyentes, si no me equivoco, Patricia, nos decía que debido al aumento ahora que ha habido tarifario, ya sea en los impuestos, como también en el transporte, para ella le es una cifra significativa, le es un gasto, por ejemplo, su hija que concurre a las universidades, que concurren a la universidad, tener que pagar este aumento. Te quiero preguntar, ha habido quizás muchas medidas a nivel macro. Ahora, el plan antiinflacionario para la gente más necesitada, ¿crees vos como uno de los líderes de consumidores libres que ha sido bien tomado por este gobierno o que le falta una gran vuelta de tuerca? Le falta una gran vuelta de tuerca. Primero, por esta política de shock de todos los aumentos simultáneamente, aumento en el precio de la energía eléctrica, aumento en el precio del gas natural, aumento en el precio del agua potable, aumento en el valor del boleto del transporte público de ferroviario, de colectivos, aumento en el precio de los combustibles. La Argentina, fíjate vos, en el mundo, a raíz de la rebaja del precio del barril del petróleo, que llegó a estar 130, 150 dólares, bajó a 40, 30 dólares el barril, en el mundo el precio de los combustibles bajó a la mitad. En la Argentina, en lo que va del año, aumentó ya 3 veces. Sí. Y
Y eso se traslada luego a los precios. Lo que pasa que los que especulan, cuando se producen aumentos, lo trasladan a los precios, pero no siempre en la misma proporción, sino en una proporción mucho mayor. Y eso es lo que subleva a los consumidores. Estas remarcaciones de las grandes cadenas de supermercados que han remarcado, aprovechando los aumentos que se produjeron en algunos rubros, en una proporción realmente escandalosa. Pero el gobierno, creo que a mi juicio está equivocado, porque esto está deteriorando el nivel de vida de la población. Yo tengo acá, mira, unas manifestaciones del prestigioso neurocirujano Facundo Manes, Sí. que señaló los otros días que la mala nutrición produce atrofia cerebral entre el 3 y el 4% de los argentinos, y agregó, en un país que genera alimentos para 10 argentinas. Es decir, un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, en la Argentina hay 1.200.000 personas que padecen de atrofia cerebral como consecuencia de la mala nutrición. Sí. ¿Y por qué hay mala nutrición? Porque aumentan exageradamente los precios de los artículos de consumo. Por eso nuestra lucha en defensa de los derechos de los consumidores, oponiéndonos a los aumentos escandalosos que llevan a cabo estas grandes cadenas de supermercados. Yo tengo, por ejemplo, estos datos, porque las cifras son más reveladoras que muchas palabras. Un supermercado, Maxi Consumo, vende 21 artículos de consumo cotidiano, tengo los tickets, el conjunto de los 21 artículos, 294 pesos. Esos mismos artículos, vendidos por Jumbo, te cobran 557. Esos mismos artículos, vendidos por Coto, 492, y vendidos por Carrefour, 531. Ahora, la reflexión que yo me hago, el supermercado Maxi Consumo no es una institución filantrópica, es una entidad de carácter comercial. Exacto. Si los puede vender a 294 pesos el conjunto, con ganancia, con la ganancia correspondiente, ¿por qué los otros supermercados tienen que venderlo con 263 pesos más por encima de lo que cobra el supermercado Maxi Consumo? Las ganancias son realmente escandalosas, escandalosas. Yo tengo los precios que pagan, que se le paga a los productores por cada uno de los artículos que producen, y lo que luego se cobra en el supermercado, y vos tenés diferencias que en algunos casos llegan al 1200%, donde queda demostrado que los dos perjudicados de la cadena son, por un lado, el productor agropecuario, y por el otro lado, el consumidor, y en el medio están los que hacen ganancias escandalosas. ¿Por qué las grandes cadenas de supermercados, las 4 que son extranjeras, en los países de origen, entre el precio que le pagan al fabricante del artículo y el precio que le cobran al consumidor, oscila entre un 7 y un 9%? Y los accionistas de esas cadenas están contentísimos con ese margen de remarcación. Está muy bien. ¿Sabes cuánto es en la Argentina el margen de remarcación? Entre un 40 y un 250%. Una locura. ¿Y cómo se puede cortar con esto, Héctor? Porque el punto es cómo se puede cortar con esto. Bueno, con estas actitudes
que hemos llevado a cabo los otros días, el boicot. Que estas actitudes pacíficas pero efectivas la practican con mucha frecuencia y con muchísimo éxito los consumidores de los países europeos, Bien. de los Estados Unidos de Norteamérica, de los países de América Latina. Tenemos que acostumbrarnos a practicarla con mucho más frecuencia en la República Argentina cuando aparecen estas actitudes y comportamientos claramente antisociales. Bien. Héctor, para todos aquellos oyentes que son muchísimos que se quieren contactar con Consumidores Libres, ¿cuáles son las vías de comunicación? Bueno, por ejemplo, correo electrónico consumidores-libres@yahoo.com.ar o por teléfono. Bien. Los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 14 a 18 horas al 4373-1109. Y nosotros, o entrar a la página de consumidores, www.consumidoreslibres.net. Bueno, y nosotros vamos a responder las consultas que nos hagan llegar los consumidores con mucho gusto, como lo venimos haciendo desde hace 22 años de manera ininterrumpida. ¿Cómo se nota, Héctor, que tenés training en televisión y en radio? Porque lo decís despacito, a tiempo, para que se pueda notar que uno muchas veces le dice a los entrevistados, por favor, más despacio, repetimos, vos se nota que tenés un training estupendo, pero aparte de eso, tenés un training en la pasión que llevas en esto y realmente luchar por nosotros, por los consumidores y por todos aquellos que nos duele el bolsillo, que realmente en muchos casos está en rojo, y por no tener más de nutrición es algo tan importante para nuestro país. Por eso, muchísimas gracias, Héctor Polino, y gracias por tu pasión y por tu claridad a la vez. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, que tengas suerte. Un cariño muy grande, linda noche, Héctor.